Amén. Dice, Jueces 6. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza. Y no dejaban de comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Amén. Muy bien. Mis hermanos, ¿ustedes están viendo la pantalla? Sí. Aló. Ok, perfecto. Sí, yo la estoy viendo, pero en blanco. Entonces, ok, perfecto. Muchas gracias, hermano. Ya va a empezar a correr. Estamos en Primera de Jueces. ¿De quién está hablando estos versículos? En estos versículos que acaba de leer la hermana, ¿de quién está hablando? Los hijos de El Israel. pueblo de Israel. ¿Perdón, hermano? El pueblo de Israel. Los hijos de Israel. Los hijos de Israel. Muy bien. ¿Qué estaban haciendo los hijos de Israel? Lo malo. Malo. Están haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Por qué Eso. estaban haciendo los malos? ¿Podemos ver ahí? Entonces, un hermano que por favor me ayuda a leer Jueces 6, versículo 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre. Sí, 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 sí. Sí, señor. Sí, El señor. segundo, el segundo toro de 7 años y derriba el altar de Baal que tu padre tiene y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y corta la cera que está junto a él. Muy bien, muchas gracias, hermano. Entonces, ¿qué era eso malo que estaban haciendo el pueblo, los hijos de Israel? Adoraban a otros dioses. Adoraban a otros dioses. ¿Cuáles serían esos otros dioses? ¿Qué estaría escuchando el pueblo de Israel? ¿Qué piensan, mis hermanos? Pues otra palabra diferente a la verdad que Dios ya les había enseñado. Muy bien, estaban Puede ser escuchando otra voz, ¿verdad? algo, sí. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más pueden ver ahí? Estaban siguiendo otra voz, estaban siguiendo otros pensamientos. Tengo una pregunta. ¿Dónde se encontraba ese altar de Baal? Según el versículo 25. La casa de su padre. Entonces, en la casa de su padre. Podemos ver que ese altar de Baal estaba en medio de su pueblo. Si ellos estaban escuchando a otras voces, estaban siguiendo a otros dioses, ¿dónde se encontraba ese altar? En el pueblo, en su corazón. En el corazón del hombre estaban arraigados esas otras voces, esos dioses. Estaban haciendo idolatría. El pueblo de Israel aquí estaba haciendo lo malo. Y como fruto de eso que estaban haciendo ellos, ¿qué pasó? No como fruto, como consecuencia de eso, ¿qué podemos ver qué pasa en esos versículos? Jehová los entrega en manos de los de Madián.
De los madianitas. Jehová los entregó en manos de los madianitas. ¿Para siempre? Por 7 años. Por 7 años. ¿Por qué solamente por 7 años? ¿Qué podemos ver ahí? ¿Por qué creen ustedes que solamente fue por 7 años? Mis hermanos. Iba a ser un castigo para siempre. Se puede mirar la Porque ellos clamaron a Jehová. ¿Perdón? Ellos clamaron a Jehová. Ok, ellos claman a Jehová. Imaginemos por un momento cómo era esa situación del pueblo de Israel en ese momento de angustia. Ellos tenían sus pensamientos extraviados, tenían en sus pensamientos lo que ellos podían, lo que ellos sabían, pero ¿cómo creen que vivían ese pueblo de Israel en medio de esos pensamientos? ¿Qué creen que ellos sentían, mis hermanos? ¿Será que ellos sentían temor? Sí, sentían miedo, ¿Qué desánimo, más? Miedo, ¿qué más sentían? Presión. Perdón, ¿qué más? Opresión. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más podemos ver que sentía el pueblo de Israel? desilusión de todo lo que les estaba pasando. Se sentían desilusionados, frustrados, ¿cierto? Entonces, vemos que a causa de esos pensamientos que ellos tenían, ellos estaban atrapados en sus temores, en sus miedos. Era una mente que estaba entenebrecida, estaba en tinieblas, Sí, no había luz ahí. no había luz. Pero ellos conocían los hechos de Dios. Perdón. Dice que ellos se hicieron cuevas para esconderse. Muy bien, ellos hicieron cuevas. Ellos salieron a esconderse en las cuevas. Y aparte de eso, que construyeron sus cuevas, dice que ellos hicieron un fuerte, una fortificación. ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué se les ocurre, mis hermanos? Fortalezas. Son fortalezas que se hacen en sus mismos pensamientos donde no pueden mirar o ver o aceptar la luz o la verdad. No pueden. Estaban trabajando en sus fuerzas, en los que ellos sabían, tenían y podían, pero estaban desconociendo a ese Dios maravilloso. ¿Y qué hace el pueblo de Israel en medio de toda esa angustia? En el versículo 6, mi hermanos. Hermano Jorge, por favor, ¿me ayudas? Clamaron a Jehová. Claman a Jehová. ¿Y por qué claman? Porque habían empobrecido. ¿Por qué más? Porque estaban en opresión. Porque estaban en opresión. Estaban clamando a Dios porque ellos estaban haciendo lo malo delante de Él. Estaban clamando a Dios porque necesitaban reconocer que estaban en pecado, o estaban clamando a Dios a causa de una circunstancia. A causa de la circunstancia que estaban Sí, viviendo. porque Pues sí, no se ve un arrepentimiento, sino realmente angustia. Yo veo que se volvieron y clamaron porque supieron que las demás cosas pues no les funcionaron. Y ya como tenían ellos el conocimiento de lo que sí era verdadero y de lo que sí había ayudado no solo a ellos, sino a sus antepasados de salir de ese proceso y de esa situación, entonces se acordaron que tenían un Dios que los podía sacar de esa circunstancia, un Dios verdadero y no el que ellos sabían o lo que habían creído en su propio pensamiento, ¿no? Pero estaban clamando a Dios porque ellos reconocían la condición, o estaban clamando a Dios por la circunstancia. En el verso Hermano, 7, señor. o sea, veo algo ahí que ellos
estaban buscando a Dios, o sea, en ese momento lo estaban buscando ya como último recurso porque tal vez ellos clamaron a esos ídolos que tenían, como vieron que ellos no hicieron nada, entonces clamaron ya, así como lo clamaron ya por pura necesidad, no porque ellos de verdad tuvieran en su corazón el deseo de buscarlo. Muy bien, hermano. En el verso 7, por favor, hermano Pedrito, ¿me puedes ayudar, por favor, a leer el verso 7? Hermano Pedrito, un hermano que por favor me ayude a leer el versículo 7, por favor. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, de los madianitas. Entonces vemos que en el verso 7 los hijos de Israel claman a Jehová a causa del arrepentimiento o a causa de los madianitas, de la circunstancia que ellos estaban viviendo. A causa de la circunstancia. Muy bien, a causa de la circunstancia. Entonces dice que después de una larga temporada de humillación, de labor infructífera, de pobreza, de ser sometidos, de estar bajo un poder opresor, Israel finalmente clama a Jehová, pero no clama por un arrepentimiento, por reconocer que ellos habían hecho lo malo, sino claman para que el Señor sea quien los saque de esa circunstancia. Pero los israelitas estaban presos de sus pensamientos. Su mente, aunque ellos estaban clamando, ellos estaban puestos en las circunstancias, en otros dioses. Vemos en el verso 1, devolviéndome un poquitico, que Dios no quiere que su pueblo permanezca en esa circunstancia para siempre. Él dice que el pueblo estuvo durante 7 años. ¿Qué podemos ver de Dios ahí? ¿Qué característica, qué atributo del Señor podemos ver en el verso 1? Su misericordia. Su misericordia, muy bien. Por favor, un hermano que me ayude a leer Proverbios 3:12. Pues el Señor corrige, ama, tal como un padre corrige al hijo, que es su deleite. Muy bien. Entonces, podemos ver el amor y la misericordia del Señor. Podemos ver que en esa circunstancia Él estaba corrigiendo a su pueblo para que volviera sus ojos ¿a quién? A Dios. A Dios. Mis hermanos, ¿qué es clamar? Clamar es implorar, ya. Es más Es que... implorar. Ay, mire. Sí, es como pedir auxilio. Pedir una petición a... Entonces, dice que los sinónimos de clamar son gemir, lamentarse, implorar, rogar, suplicar. En la Biblia, clamar se refiere a hablar de manera audible, con gran sentimiento, acerca de una necesidad urgente. Por un momento pensemos cómo era ese sentir del pueblo de Israel, cómo se sentían ellos de ver que cada cosa que ellos hacían, cada cosa que ellos sembraban, venían los madianitas y los atacaban. Entonces el pueblo, en medio de ese desespero, en medio de esa angustia, clama al Señor, pero no clama al Señor para pedirle perdón, sino clama al Señor para que los saque de esa circunstancia. Y vemos que en el verso 6 dice: de este modo empobrecía Israel en gran manera a causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Un hermano que por favor me ayude a leer el versículo 8, por favor. La hermana Floresminda, por favor. Yo le colaboro. Gracias, hermana, gracias. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre.
Ok. Muchas gracias, hermano. ¿A quién está enviando el Señor? Hijos de Israel. En el verso 8 dice, Profeta. a un profeta. A un profeta, muy bien. ¿Y qué es lo que hace el Señor en ese momento con ese profeta, con su pueblo? Recordarle todo lo que había pasado en Egipto, o sea, cuando lo sacó de Egipto. Muy bien, les recuerda, les dice, yo los hice salir de Egipto. Les dice por todo lo que ellos habían pasado para enfrentar su crisis actual y les recuerda que es Él el que puede sacarlos también de esta circunstancia. Por favor, si quieren, podemos leer de los versículos 9 y 10, por favor. ¿Tú me ayudas? Gracias. Te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije, yo soy el Señor tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. Ok. Vemos que el Señor nos les está recordando al pueblo de Israel esa circunstancia y le dice a su pueblo, oiga, yo estuve con ustedes, yo fui el que lo liberé de esa esclavitud, pero les dice el Señor algo muy importante. ¿Qué les está diciendo en este capítulo? En el verso 10 les dice, pero no Obedecieron mi voz. no escucharon mi voz, no estuvieron atentos a lo que yo les decía. El Señor les está mostrando dónde está el verdadero problema. Sí. ¿Qué Dios empieza a ubicarlos. El Señor empieza a ubicarlos, empieza a enseñarles. ¿Y cuál sería el verdadero problema ahí? ¿Qué podemos ver? ¿Cuál es ese problema? El haberse olvidado de Dios. El haberse olvidado de Dios. ¿Qué más? No haberle creído. Muy bien, no haberle creído. ¿Qué más podemos ver ahí, mis hermanos? De pronto se les olvidó la ley. O sea, no la estudiaban, la abandonaron. Quisiera ser independiente. Dice que no obedecieron a su voz. No obedecían su voz. ¿Conocían los hechos de Dios? Sí. El Señor se los estaba recordando. Les estaba diciendo, yo fui el que los saqué de Egipto. Entonces conocían los hechos de Dios y el Señor se los estaba recordando. El problema era que los madianitas fueran fuertes o que ellos no se relacionaban con Dios, que no buscaban la fuente correcta, que no le creían. Porque veo yo en este pasaje que acabamos de leer que lo que el Señor está haciendo es haciéndoles un recordatorio de lo que Él ha hecho para ubicarlos, para decirles, miren, ustedes abandonaron mi voz, dejaron de relacionarse conmigo, dejaron de acudir a la fuente correcta, dejaron de buscarme. No es que los madianitas o esa circunstancia que están viviendo sea más fuerte que ustedes, no. Es que ustedes no han reconocido, nunca me han venido a buscar, nunca me han pedido perdón, no me reconocen como su Señor, como su Dios, como su fuerte, como su seguridad. Entonces, ¿cómo podemos ver la naturaleza del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, perdón, en estos pasajes? ¿A quién culpaba el pueblo de Israel? A los madianitas. A la causa. A los madianitas, a Dios. ¿Ellos se veían culpables de esa circunstancia que estaban pasando? No, en ningún momento se veían culpables. Siempre se vieron como víctimas. Entonces, aunque el profeta les está muy bien, ellos se veían como víctimas, aunque el pueblo de Israel había clamado y el Señor les había enviado un profeta, ellos no entendían cuál era el problema.
No entendían que el problema radicaba en sus pensamientos, en lo que tenía en su corazón, en esa idolatría que tenían. Su clamor a Dios por ayuda no significaba que ellos no reconocían otra vez que se estaban arrepintiendo del pecado, simplemente estaban clamando para que lo sacara la circunstancia. Una hermana que por favor, o un hermano me ayuda a leer el versículo del 11 al 13, por favor. Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra, que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer, Gedeón, hijo de Joás. Estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, sí, el Señor está con nosotros. ¿Por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están los milagros que contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. ¿Por qué te ríes, hermano Pedrito? Cuéntame. Porque dijeron que ahora supuestamente Dios era el que los había abandonado. Okay. ¿A quién le estaba echando la culpa Gedeón? A Dios, el abandono de Dios según ellos. El abandono de Dios nuevamente. Entonces, vamos a ver varias cositas en estos versículos que acabamos de leer, mis hermanos. Primero, vamos a ver cómo era Gedeón. Entonces, vemos que Gedeón estaba, cuando llegó el ángel y se presentó, ¿qué estaba haciendo Gedeón? En el versículo 11. Sacudiendo trigo. Estaba escondiendo la comida para que no se la robaran los enemigos. Estaba escondiendo la comida. Entonces, si la estaba escondiendo era porque ¿qué tenía Gedeón? Miedo. Miedo. Tenía miedo. Gedeón era un hombre que tenía miedo. Señora. Podemos ver que Gedeón, ¿qué estaba haciendo? Trabajando. Estaba trabajando porque él estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo en los madianitas. Gedeón estaba trabajando, estaba limpiando ese trigo. Para Gedeón, esa tarea de sacudirlo en el lagar era una tarea difícil y era humillante, porque normalmente el trigo era sacudido en espacios abiertos. Típicamente lo hacían ellos en la cima de una colina para que la brisa se llevara la paja. El trigo no era normalmente sacudido en un lugar hundido como un lagar. O sea, ellos lo hacían en una parte alta. Entonces vemos que Gedeón estaba siendo diligente en esa tarea que le tocaba porque igual tenía que hacerlo. Con miedo y todo, pero tenía que salir y utilizar esa fuerza y hacerlo. Ahora, este era un lugar privado, él no podía preparar el lagar para sacudirlo durante el día, porque si lo hacía en el día, ¿qué pasaba? Llegaban y se lo robaban los madianitas. Se lo robaban, se lo quitaban. Y normalmente esa labor de traer el molino sobre el trigo, había que hacerlo con las patas de los bueyes. Pero como era el temor de Gedeón, él no podía traer el molino ni traer los bueyes, sino que le tocaba hacerlo de noche y hacerlo ¿con qué? Con su cuerpo, con su propia fuerza. ¿Sí? Entonces, aparte, podemos ver de que para poder hacer esa labor, Gedeón, ¿qué tenía que hacer? Tenía que trasnochar, ¿cierto? Porque si lo hacía de noche, ¿eso demandaría algún esfuerzo de Gedeón? Sí, claro. Ok, muy bien. Pero en el verso 12, ¿cómo llama el ángel de Jehová a Gedeón? ¿Cómo le dice? Guerrero valiente, el Señor está contigo. A mí me sorprende que a pesar de los sentimientos, de la identidad que tenía Gedeón en ese momento con respecto a
a sus cualidades, pues que en ese momento no estaban a flote de piel por el miedo que demostraba. Lo primero que hace Dios es afirmar lo que hay allí en su interior, ¿no? Busca afirmar, el Señor le está diciendo, oiga, eso que usted está haciendo es ser esforzado y ser valiente. Él no está viendo que Gedeón tiene miedo ni que lo está haciendo de noche. Dice que lo llamó varón esforzado y valiente. Pero ¿en qué consistía, qué podemos ver en qué consistía ese valor de Gedeón? Jehová está contigo. Le dice, el Señor está contigo. Pero él buscó un hombre fuerte, grande, que tuviera, ¿cómo era la vida de Gedeón? Era una vida ordinaria, tranquila, tenía miedo, estaba escondido en las montañas. Sus pensamientos, vemos en el verso 13 que también estaban lejos de él. Y es más, Gedeón le echa la culpa a Dios. Luego, si Gedeón le está echando la culpa a Dios, él reconocía su condición, que era porque él tenía otros dioses en su corazón, porque tenía otras cosas en su pensamiento. ¿Qué piensan mis hermanos? Es que lo que a mí me sorprende de esta parte cuando el Señor se le aparece y le dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. El Señor nunca vio la condición de Gedeón, es decir, nunca empezó por decirle, usted está haciendo eso porque se lo merece, usted está así porque es que usted pecó, así está usted, nunca le habló de su pecado, ni de su condición, ni nada de eso. Por el contrario, le exalta quién es él, porque probablemente a Gedeón se le había olvidado quién era él. No es probablemente, de hecho a Gedeón se le había olvidado quién era él. Y el Señor lo primero que le dice es quién es él. Y eso es una maravilla porque si bien el Proverbios 3:12 dice que el Señor disciplina, llama la atención a sus hijos, Él lo hace de esta manera. O sea, no lo hace es diciéndonos quiénes somos en Él, no recalcándonos el problema, porque a fin de cuentas uno sabe. El Señor lo que hace es realmente en esa misericordia y en ese amor que Él nos tiene, decirnos, tú eres esto. Y eso pues tiene que conmover el alma, tiene que conmoverle a uno el espíritu. Es maravilloso. ¿Puedo decir algo? Claro, mi hermana, pero por favor. Yo aquí veo en que Gedeón permanecía en la presencia del Señor, porque en el verso 13 dice, Gedeón le responde, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? O sea, era un hombre que permanecía en la presencia del Señor, o sea, a mi parecer. Más hermanita, de pronto que él estuviera en la permanencia, él conocía los hechos de Dios, pero él en ese momento le estaba haciendo, ¿cómo le estaba hablando Gedeón al ángel? ¿Qué tono pueden ver ustedes con el que Gedeón le hablaba al ángel? Un tono de reclamo. Muy bien. Gedeón estaba entendiendo. ¿Perdón? Le reprochaba. Un tono de reclamo. Le reprochaba, le reclamaba. ¿Qué más? Como de duda. Estaba echando la culpa de lo que le pasaba. Duda, frustrado, desamparado, desolado. ¿Tenía credulidad o incredulidad Gedeón? Incredulidad. Incredulidad. Entonces, el estado de Gedeón en ese momento era muerto, estaba separado, sus pensamientos tampoco estaban y él tampoco reconocía, aunque sabía los hechos de Dios, aunque los conocía, no entendía cuál era la situación por la cual estaba viviendo. Un hermanito que por favor me ayude a leer Éxodo 16, 2, 3. ¿Esto les recuerda a ustedes algún pasaje antes en la Biblia? ¿En las Escrituras? Por allá en Génesis.
¿En Génesis? Ok, En muy bien. Éxodo. En Éxodo. En Muy Éxodo. bien. ¿Quién me No, ayuda, por en favor, a Génesis, leer? cuando las mujeres nos echaron la culpa, no, no, mentiras. Cuando la culpa era la creación. ¿Sí, hermano Pedro? ¿Qué hermanito me puede ayudar, por favor, a leer Éxodo 16:2-3? La hermana Jacqueline, por favor. O la hermana Milena. Ya un minuto, ya lo encuentro y ya. Gracias. 16, 2, 3. Éxodo 16, 2, 3. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿Había reclamo también en ese pasaje? Pero sí, claro, total. Entonces, podemos ver una similitud en los dos pasajes. Gedeón le estaba diciendo, bueno, si señores, si Jehová está con nosotros, entonces, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? ¿Dónde están esas maravillas que nos estaban contando cuando nuestros padres nos contaban que los habían sacado de Egipto? ¿Podía haber Gedeón algo de eso? Pero miren lo bonito, en el versículo 14, por favor, que hermano me ayuda a leer. Sí, ¿cuál? Perdón, sí, Jueces 6:14, perdón. Ah, no. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿Con qué lo estaba enviando el Señor? Con la ¿Qué le fuerza estaba de él. diciendo el Señor? Con la fuerza de él. ¿Y de quién? Con la fuerza de Jehová. No, pensaría yo, no sé. La que él le dijo allá: tú eres varón esforzado y valiente. Cuando le dijo eso, a él, de él. Sí. Veíamos en algún momento que cuando uno, para poder arar la tierra, deben pasar los bueyes. Ellos tienen muchísima fuerza para poder organizar, preparar la tierra para un sembrado. O pasar un, ¿cómo se llama? Molino. O pasar un molino. Entonces podíamos ver que Gedeón tenía algo que era su fuerza. Tenía fuerza también, digamos que fuerza física, porque pues era una labor de un buey. Entonces él lo hacía con sus propias manos. Entonces podemos ver que él tenía algo que no era de él, sino que alguien se lo había dado y el Señor en este momento se lo está ratificando. ¿Quién le había dado a Gedeón esa fuerza y esa valentía? Dios. Dios. Y aparte de eso le dice el Señor: ve con eso que yo te he dado y tienes mi respaldo. ¿No te estoy yo enviando para que liberes tú al pueblo de Israel? Dios le habla y le dice que vaya ya con esa fuerza y eso que él hace y vaya y libere a su pueblo, que él va a estar con él. Gedeón era diligente porque estaba sacudiendo el trigo en el lagar. Gedeón conocía los hechos de Dios porque él sabía que Dios hizo grandes cosas en el pasado. Gedeón quería ver las maravillas de Dios otra vez. Él las quería ver porque le estaba diciendo en el verso anterior: bueno, ¿y dónde están esas maravillas y eso que nos contaron nuestros padres? Gedeón quería aprender porque él escuchó lo que el ángel de Jehová le estaba diciendo. Y Gedeón tenía la fuerza de los débiles y la fortaleza de Dios, que es perfeccionada en la debilidad, en ese temor, en ese miedo, en esa circunstancia que él tenía. Dios estaba obrando para que Gedeón fuese un instrumento en las manos del Señor y fuera a hacer eso que él estaba mandando. Pero por favor, un hermano que me ayude a leer 2 Corintios 12:9.
Hermana Milena, es que qué pena, Igna me está soplando porque no veo la pantalla, porque como estoy compartiendo. Segunda de Corintios 12:9. Sí, por favor, hermano. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Entonces estaba yendo con la fuerza del Señor. Un hermano que por favor me ayude a leer en Jueces 6, versículo 15. ¿Cómo se veía Gedeón? Aquí estoy. Dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Hasta ahí, hermano Byron, por favor, hasta ahí un momentico. ¿Qué estamos viendo de Gedeón? ¿Qué está presentándole Gedeón al ángel? ¿Qué ven ustedes, mis hermanos? Que él no tiene nada en lo que él está diciendo. O sea, Dios le está diciendo que vaya con una fuerza y él dice que no tiene nada. ¿Qué más vemos ahí? Muy bien, hermano. ¿Qué más vemos? ¿Qué está presentando Gedeón al ángel? Su debilidad. Que él es pobre, mi familia es pobre en Manasés. Y él, como que él era insignificante, su identidad era para él insignificante. Se ¿Cómo sentía se veía él? que no podía, que no tenía capacidades. Se veía pequeño, se veía pobre. ¿Sí? Ahora, Incapaz. ¿podemos ver que Gedeón está presentando excusas o no? ¿Ustedes qué piensan, mis hermanos? Porque el ángel le había dicho, ve con esta tu fuerza, no te envío yo, cuando dicen no te envío yo, ¿qué le está diciendo? Argumentos como para no hacer lo que el Señor le estaba diciendo. No tienes argumentos, te estoy enviando yo. Y Gedeón le dice, no, pero ¿cómo voy a ir yo si no tengo plata? ¿Cómo voy a ayudar yo si mire, si no tengo plata, soy pequeño, soy más pequeño de mi familia, soy un hombre común y corriente? ¿Con qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer yo para salvar al pueblo de Israel? Y Jehová le dice, hermano Byron, por favor. 16. 15. Ah, perdón, sí, hermano Byron, el 16, perdón. Y ciertamente, me cambió el nombre de Byron, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Amén. Muchas gracias, mi paz. ¿Quién iba a estar con Gedeón? Jehová. Jehová. Dios. Si Dios lo estaba capacitando para derrotar a los madianitas. Totalmente, o sea, le estaba confirmando. Jehová le estaba confirmando. Ok. ¿Gedeón necesitaba más confianza en él? ¿O más confianza en Dios? Más confianza en Dios. Ok. Entonces podemos ver que Dios nos capacita y capacitó a Gedeón y lo instruyó y lo guió para cumplir con ¿qué iba a cumplir Gedeón? Un propósito. Un propósito. Entonces Dios viene, se le presenta a Gedeón, le habla, le muestra los hechos, lo llama varón esforzado y valiente, no ve la condición que tiene Gedeón, no ve eso que él tiene, el miedo, el temor, sino que él le dice, mire, usted es así, así lo veo yo, y yo le voy a enseñar, y yo voy a estar con usted, y usted va a ir y va a liberar a mi pueblo.
Ahora, ¿será que Gedeón tuvo miedo? ¿Podemos ir, por favor, al versículo 27 y algún hermano que me ayude a leerlo? El hermano Hernando, puede ser. ¿No 27. ¿No está Hernando? No sé. ¿Puedo leer? Sí, por favor, hermano. Jueces Entonces, 6:27, por tomó favor. 10 de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Hasta ahí, hermano. Entonces, ¿a qué horas fue Gedeón? Hermano, ya estaba acostumbrado a trabajar de noche. Ya tenía un hábito arraigado. ¿Y fue solo? No. Con 10 hombres. Ok, fue con 10 hombres. Entonces, ¿cómo creen que hizo Gedeón para convencer a esos 10 hombres? ¿Hizo él algo? ¿Él tendría que haber hecho algo? No, Dios ya los tenía preparados. Pienso. Dios ya lo había acompañado. Buenas. Perdón, hermana, dime. Pues si eran siervos, no tenían que hacerle caso a Gedeón. Le seguían. Le seguían a Gedeón. Pero yo tengo una pregunta. ¿Será que un siervo, si tiene miedo, por más que lo manden, va a ir? ¿O a alguien que tiene un pensamiento acorde, que cree en una causa? Estaban convencidos de lo que iban a hacer. Pero también si hay un siervo y le dice vaya, pues así tenga miedo, tiene que obedecer, ¿no? Pero yo creo que estaban convencidos de lo que iban a hacer también al lado de Gedeón. Yo creo que vieron un cambio en Gedeón, vieron algún cambio en su pensamiento, en su actitud, y decidieron acompañarlo. Pero Gedeón era un hombre que tenía incredulidad. Por favor, hermano Jorgito, si me ayudas, por favor, a leer Jueces 6:17. El hermano Pedro, Jueces 6, el capítulo 37. Y la hermana Vivian, el versículo 39, por favor. Yo leo 6:17. Por favor. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. ¿Qué estaba pidiendo Gedeón? Una señal. Una de señal. parte de Dios. De parte de Dios. El hermano Pedrito, por favor. He aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Ok, perdón, hermanito. Si quiere, leámoslo nuevamente desde el 36 para poderlo poner en contexto, mi hermano Pedro. Qué pena. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Como lo has dicho. Hermana Vivi, por favor, 38 y 39. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablar esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. ¿Leo el 40? Por favor, hermano. Y aquella noche lo hizo Dios. Así,
Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Okay. ¿Qué podemos ver de Gedeón acá? Hermano Camilo, Señor. quiero dar un significado de vellón para que tengamos una idea en la mente de qué es, ¿sí? Sí, señor. Dice, el vellón es una aleación de plata y de cobre, es como una moneda, que tiene en torno al 50% de cobre. Si el metal que predomina es la plata, hablamos de vellón rico. Caso de predominar el cobre, vellón pobre. Vellón es como una especie de aleación entre plata y cobre, como una moneda. Okay, muchas gracias, mi paz. ¿Qué estaba haciendo Gedeón en estos capítulos? En estos versículos que acabamos de, perdón, estos versículos que acabamos de leer. Gedeón estaba dudando de la palabra de Dios, no le estaba creyendo y le estaba colocando como más, ¿cómo se llama eso? Como más pruebas, como más señales, es la cuestión. Y luego ya no le había dicho el Señor a Gedeón que él iba a estar con él, que fuera y que lo iba a libertar. ¿Hasta dónde le llevó a Gedeón la credulidad? Gedeón deja ver su incredulidad exactamente. Gedeón deja ver su credulidad. ¿El Señor ya lo había capacitado? ¿El Señor ya le había dicho qué debía hacer? Sí, claro. Que Gedeón se está viendo a él, no está viendo a Dios. Entonces, al ver sus capacidades, lo que él creía que podía hacer, pues claramente iba a seguir sintiendo miedo. Nunca vio a Dios, nunca vio lo que le estaba diciendo, ni que él iba a estar con él. Veía cómo lo reconocía muy bien, hermana Vivi, ¿cierto? Reconocía cómo lo estaba viendo Dios, porque Dios lo veía de una manera plena. Le estaba diciendo, usted es un varón esforzado y valiente. Yo voy a estar con usted ahí. No tenga miedo que yo lo necesito para libertar. Yo no lo necesito. Yo quiero usar su vida para libertar a mi pueblo. Gedeón había entendido cuál era la manera correcta de acercarse a Dios, porque Dios le enseña en el versículo 18 y 19, lo podemos ver. ¿Qué hermano me ayuda, por favor, a leer el versículo de Dios? Para ver si Gedeón había comprendido, si Dios le había enseñado, porque hasta ese momento recuerden que el pueblo de Israel en donde tenía sus pensamientos. O sea, se estaban acercando, se estaban relacionando con Dios, estaban haciendo lo que Dios les había dicho que debían hacer, o lo estaban haciendo de manera incorrecta, o no lo estaban haciendo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti, y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. 19. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo lo presentó debajo de aquella encina. Entonces, aquí voy a hacer un paréntesis y voy a recordar lo que está pasando. Vemos que el pueblo de Israel estaba oprimido, estaba angustiado, temeroso. Clama al Señor no porque ellos quisieran volverse a Dios, sino por una circunstancia. El Señor escucha eso, envía un ángel, envía un varón profeta, les expone lo que está pasando y luego envía un ángel a Gedeón y le explica a Gedeón la forma correcta en la cual él debe acercarse a Dios. Pero también el Señor le dijo cuál era el propósito o no le dijo cuál era el propósito. ¿Ustedes qué piensan, mis hermanos? ¿Aló? Sí, yo creo que sí, hermano, por supuesto, todo lo que Dios habla, sí lo habla con propósito. Lo habla con propósito. ¿Qué dice Proverbios 1:5, por favor? Ahí está en pantalla, por favor, un hermano que me ayude a leer, para que no lo busque. Ahí dice, ahí faltó el sabio. El sabio oirá, entre paréntesis escuchará, y crecerá en conocimiento, y el inteligente adquirirá habilidad. El Señor había hablado a Gedeón, muchas gracias, mi paz.
Gedeón había escuchado al Señor, al ángel de Jehová, a Jehová. Sí. Sí, él lo había escuchado. Le había enseñado el Señor la manera correcta de acercarse a él. Sí. Según lo que acabamos de leer. ¿Sí? Le dice, vea, esta es la manera correcta como usted se debe acercar a mí. Y le habla, le empieza a contar. Pero ¿qué es escuchar? Es prestar atención a lo que se oye, es atender y entender lo que se escucha, poner en ejercicio el sentido del oído. Es decir, es estar atento con todos nuestros sentidos. Y para eso se requiere voluntad de seguir el racionamiento de lo que se está oyendo. Es decir, poner atención, razonar en lo que nos están hablando. ¿Qué diferencia habrá entre oír y escuchar? Yo sé que lo hemos visto varias veces, pero ¿cuál será la diferencia? Es esto. Voy a decirle a mi hermano. Señor. Pues yo recuerdo que para Jacob le dijo a Dios, de oídas te había oído. Es decir, él sí había escuchado, sí había oído a Dios, pero no la había escuchado porque nunca la había entendido. Entonces, escuchar es realmente poner absolutamente todo, nuestro pensamiento, nuestro conocimiento, todo, absolutamente todo para poder entender. Oír es, sí, como un rumor, pero no, realmente no requiere la máxima concentración de uno para escuchar. Oír es Por eso es que una veces, discúlpame, por eso es que una vez dice, ¿sí ve? Usted no me escuchó nunca lo que yo le dije cuando uno, por ejemplo, habla con el esposo, ¿no? ¿Sí ve? Usted nunca me escucha, usted nunca me dice, nunca me entiende. Hermanita, ¿por qué siempre nosotros como ejemplo? Porque yo soy esposa, no soy esposo. Entonces, a veces pasa eso, ¿cierto? Que uno habla, la otra persona, uno cree que la otra persona le está escuchando, pero realmente no le está escuchando, le está oyendo, porque nunca le está poniendo realmente atención. La escucha requiere de atención. Él atendió, mas no entendió. Él atendió, mas no entendió. Ok. Esto no es para que me lo contesten, sino para que reflexionemos un momentico. Realmente nosotros estamos escuchando lo que el Señor nos dice. Estamos prestándole atención a cada detalle, a cada palabra. Esto no es para contestar ni esta acusación, sino es para meditar. Cuando el Señor se acerca a Gedeón, le cuenta su propósito, él le dice a Gedeón, mire, esto es lo que yo quiero hacer. Pero no solamente le muestra lo que él quiere hacer, sino que le enseña y lo guía, lo capacita, para cumplir el propósito por el cual él estaba con Gedeón. Nosotros durante este tiempo hemos escuchado a Dios, Él nos ha estado capacitando, Él nos ha contado el propósito, nos ha dado una identidad, nos ha invitado, todo el tiempo nos está enseñando y nos está guiando. Y consecuencia de ese propósito, por ejemplo, en lo que pasó con Gedeón, podemos ver el fruto y ver el fruto también de la obediencia a Dios, aunque Gedeón tuvo miedo, tuvo temores. En el verso 27 Gedeón obedece a Dios y toma 10 hombres, pero Dios también vemos que en el verso 25, para volver un poquitico, ¿a dónde envió Dios a Gedeón? Porque Gedeón, listo, el Señor le cuenta a Gedeón, le dice cuál es su propósito, pero miren algo que me llamó muchísimo la atención. ¿A dónde lo envía en el verso 25, por favor? Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Cuando leía este pasaje para preparar, hablando con el Espíritu Santo, le decía, ¿a dónde está enviando ese varón esforzado y valiente? ¿A dónde lo envió primero? Lo capacita a él
¿Y a dónde lo envía? A su familia. A su familia. A derribar todo lo que tenía en su casa. A quitar todos esos pensamientos, todos esos otros dioses, todo eso que quitaba ese lugar de Dios. Y se fue con 10 hombres, ya hay un fruto. Pero luego de que pasa todo esto en su casa, ¿qué acontece? En los versos siguientes, 26 y 27, se levanta el pueblo, esto se los voy a contar, pero es para que por favor lo podamos leer. Se levanta el pueblo y va, o si los quieren los podemos leer, por favor, no, para no contarlo. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo, mas temiendo hacerlo de día por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. 28 también. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él, y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros por Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un dios, contienda por sí mismo con el que derribó su altar. Aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, contienda Baal, contra él, por cuanto derribó su altar. Entonces, ¿qué pasó en esos versículos? ¿Qué podemos ver? Mis hermanos. Bueno, hablábamos con José Gabriel y mi esposa que definitivamente Gedeón cuando expresa en el versículo 13 que si usted está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y en dónde están tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Entonces, con José nos decía que había visto Gedeón en su casa durante toda su vida. ¿Qué había visto? ¿Qué estaba manifestando Gedeón? Él estaba haciendo lo que había aprendido en su casa. Él solo estaba adorando lo que en su casa adoraban, hasta que se le aparece el ángel de Jehová y entonces pasa lo que pasa en todo esto. Y lo primero que le envía el ángel de Jehová a Gedeón es a destruir aquello en su casa, en lo cual fue criado, en lo cual fue enseñado que era contrario a Dios. Eso fue lo primero. Yo creo que esto es una cosa muy linda, porque me acuerdo de Zaqueo, cuando entra el Señor Jesucristo en su casa y la frase que le dice, hoy ha entrado la salvación a tu casa. Ha entrado la salvación a tu casa. Entonces creo que con Gedeón no hay, este es como la sombra de lo que pasó allí con Zaqueo, porque es lo mismo. Dios lo envía a su casa a terminar con aquello que no es Dios, con aquello que nos rinde culto, alabanza, adoración al Señor. Me pareció muy, muy bonito, a una costa de que pudiera haber sido muerto, pero lo hizo y fue allí, en su casa, donde está el crecimiento y el desarrollo de una familia. Creo que es lo que aportamos nosotros. También me gustaría añadir a lo que dice mi papá con respecto a escuchar y oír. Entonces pensaba que cuando uno inicia a conocer esto de la palabra,
entiende cuál es el propósito del ser humano y es la relación con Dios. Porque en la relación con Dios, cuando aprendemos a escuchar, nos permitimos conocer a Dios, conocer su carácter, pero también conocer cómo ve Dios nuestro corazón. Y como dice la palabra, adquirimos sabiduría, conocimiento y habilidad. Entonces, a partir de lo que Dios puso, principalmente como la imagen y semejanza en nuestro ser. Qué bonito. Dios nos capacita con habilidades y talentos. Eh, bueno, esto realmente para mi vida fue una invitación del Señor. Quisiera hablar en primera persona, si me lo permiten un segundito. El Señor nos ha capacitado con unos dones y unos talentos. Nos ha instruido, nos ha enseñado. Y Él me, me hablaba y me decía cómo los estamos colocando al servicio. ¿Qué estamos haciendo con todo eso que hemos escuchado, que Él nos ha hablado diariamente en nuestro corazón? Él me invita hoy a, a poner eso con lo que Él me ha capacitado al servicio de la comunidad. Y creo que es la invitación que el Señor nos hace en esta mañana para que meditemos. ¿Cuáles son esos talentos? ¿Cuáles son esas habilidades con las que el Señor nos ha capacitado, nos ha dotado? Ya para terminar, voy a colocar nuevamente la presentación. Dice, Dios le dio un don a Gedeón, su fuerza, su valentía. ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es ese don con el que Él nos ha dotado? En Primera de Pedro, por favor, mis hermanos, sí. Mi Paz, por favor, ¿me puedes ayudar a leer Primera de Pedro 4, 10 y 11? Y otro hermano que por favor, una hermana que me ayude por favor a leer Segunda de Timoteo 3, 17. Dice así la escritura: hospedaos unos a los otros sin murmuraciones. Ah, no, ese no es, ese es el 10 y el 11. Cada uno, según el Dios, según el don que ha recibido, póngalo en servicio a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno sirve, sirva conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Una hermanita que por favor me ayude a leer. Segunda de Pedro 3:17. No, Timoteo. Ay, Timoteo. perdón. Segunda de Timoteo. Ya la tengo. Que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y una hermanita o un hermanito que me ayude, por favor, para terminar, Colosenses 3, 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Pues mis hermanos, y la invitación del Señor hoy es a usar ese don, ese talento que nos ha dado en medio de nuestro hogar, a estar atentos a lo que Él nos quiere decir y a ponerlo al servicio de otros. No tenemos ninguna excusa porque Él es el que nos ha capacitado, Él es el que nos ha enseñado. Por favor, miremos un momentico esta imagen y me gustaría escuchar unas breves reflexiones acerca de esta imagen. Se muestra indiferencia. Indiferencia. Pienso que ver es también ser partícipe. ¿Qué más podemos ver?
Total desamor. Desamor. Un corazón lleno de odio. De indiferencia, de odio. La palabra dice que nos deleitamos con lo que, con las, ¿cómo? Con los pecados, eso, porque por ejemplo el señor que está con la cámara tratar de defender, está deleitándose, está gozándose de lo que están haciendo. Totalmente cierto, hermano Jorgito. Santiago 1, 22 y 25, ¿qué dice, mis hermanos? ¿Ya? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Quieres ser bienaventurado? Ay. ¿Qué es ser bienaventurado? Mis hermanos, queremos en esta mañana cerrar con esto. Gracias a las maestras. Hola, ¿cómo están? Hoy les quiero compartir uno de muchos talentos que me dio Dios. Es cantar, y cantar yo lo uso para homenajearlo a Él, para hacerlo sonreír y para que yo tenga una comunicación mejor con Él. Gracias. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor, te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Hola, profesoras. Este es un colibrí. Me gustan los pajaritos y la mujer. Bueno, este pajarito está relacionado con Dios porque es parte de la creación de Dios, y así le puedo mostrar a los adultos, niños, ancianos, por medio de dibujos, todas las creaciones de Dios. Bendito Dios.
Aquí voy a seguir dibujando una jirafa. Así me quedó mi dibujo y esto fue lo que me quedó. Y mi talento lo puedo poner en las manos de Dios para que mis dibujos lo reflejen a Él. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. Me gozaré y me alegraré en el Dios de Israel. El reino Shalom, el reino Shalom, el reino Shalom, Aleje. El reino Shalom, el reino Shalom, el reino Shalom, Aleje. El reino Shalom, el reino Shalom, el reino Shalom, Aleje. El reino Shalom, el reino Shalom. Hola a todos, mi nombre es Juan Camilo Prieto, soy nadador de alto rendimiento de compensar. Y bueno, pues yo puedo poner mi talento al servicio de Dios porque a pesar de que gane o pierda, lo alabo a través de mi comportamiento. Y mis compañeros se dan cuenta y yo sé que algún día eso podrá rendir fruto a sus vidas. Bueno, pues la verdad, eso es una enseñanza. Cada vez que hay una competencia, Dios me enseña algo diferente. Entonces yo puedo manifestar a través de mi comportamiento esas enseñanzas y a través de ellas puedo hacer que mucha gente llegue a través de mí al Señor. Chao. Hola, mi nombre es Amigo Santiago, tengo 7 años, me gusta pintar con témperas y para ponerlo al servicio de Dios. Puedo mostrarle a la gente lo que Él ha creado, lo bonito que es la naturaleza, lo